Televidentes, gracias por sintonizarnos. Estamos en esta nueva entrega de Sentir con la Iglesia, como siempre acompañándolos yo, Marco Fidel Suárez, comunicador de Antena 4, la televisión comunitaria de Jardín. Hoy me encuentro con nuestro párroco Norberto Gallego y como siempre con nuestro coordinador, el padre Jesús Antonio Agudelo. A partir de hoy vamos a abordar distintos aspectos de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual. Documento que nace en el Concilio Vaticano II y que todavía tiene vigencia dentro del catolicismo. A través del análisis de este documento vamos a entender un poco el papel de la Iglesia en nuestra sociedad. Este documento se divide en varios capítulos que iremos abordando conforme avancemos con nuestros programas. Inicialmente se nos presenta una exposición preliminar sobre la situación del hombre en el mundo de hoy. Y luego se nos entregan distintos capítulos divididos en casi 90 puntos, que abordan temáticas como la dignidad de la persona humana, la comunidad humana, la actividad humana en el mundo, la misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo y finalmente las relaciones entre la Iglesia y la familia, el progreso cultural, la vida económica y social, la comunidad política y el fomento internacional de la paz. Sin duda este será un viaje largo, pero tendremos muchos episodios precisamente para hablar de estas temáticas y profundizar en ellas. Hoy vamos a contextualizarnos sobre qué fue el Concilio Vaticano II, cuál es su importancia y cuál es su vigencia. Luego nos acercaremos a ese primer capítulo de la Gaudium et Spes que trata sobre la dignidad de la persona humana y empezaremos este recorrido sin prisa para tratar de profundizar en el análisis. Antes de comenzar, quiero contextualizarlos un poco sobre qué fue el Concilio Vaticano II. Se dice que este concilio trajo la Iglesia al presente. Antes de ello, la institución vivía encerrada en sí misma. En octubre de 1962, el recién nombrado Papa Juan XXIII convocó esta Asamblea General del máximo nivel eclesiástico, buscando que entrara un poco de aire fresco en la iglesia, así lo decía él, abrir las ventanas para que los clérigos pudieran ver hacia afuera y los fieles hacia adentro. Este concilio se da después de la Segunda Guerra Mundial, en medio de la Guerra Fría, en medio de la división entre capitalismo y socialismo y un progreso extraordinario de la ciencia. La Iglesia no podía permanecer como indiferente y de este concilio salen casi 16 documentos que son los que orientan la Iglesia hasta nuestros días. Padres, ¿hice una buena introducción respecto al Concilio Vaticano II o ustedes consideran algo más al respecto? Un saludo a ustedes y a todos los televidentes. Para agregar algo, los concilios en la Iglesia siempre se convocaban para mirar asuntos de doctrina en cuanto a herejías que resultaban en la Iglesia y cómo dar respuesta para mantener la sana doctrina. Eran concilios que se daban sobre todo a ese nivel. Cuando resultaban herejías dentro de la Iglesia, se convocaban los concilios para rebatir estas herejías que se daban. La particularidad de este Concilio Vaticano II es que ya no era para combatir ninguna herejía, sino que era propiamente un concilio pastoral, tanto que cuando lo convocaron decían los obispos y los fieles, pero ¿qué herejía hay ahora? ¿Qué obispo se rebeló? ¿Qué teólogo está diciendo cosas que no son, que citan al concilio? Todos fueron allá con esa pregunta, ¿qué herejía hay? Cuando les dice el Papa, no hay ninguna herejía. Vamos a hacer un concilio netamente pastoral, contextualizar, poner a tono la Iglesia con el mundo actual. Entonces eso es un punto esencial del Concilio Vaticano II. Algo que agregar. ¿Por qué es tan importante y por qué sigue siendo vigente? No solamente sigue siendo vigente. Hoy hay teólogos que dicen que está sin estrenar. No solamente sigue vigente, sino que hay tantas cosas tan interesantes
que ha planteado el concilio, que aún no se ha puesto en práctica, que si la viviéramos, la Iglesia iría mucho más adelante de lo que va ahora. Hay muchas cosas por estrenar del Concilio Vaticano II. Entonces, no solamente es que aún continúa vigente, es que muchos dicen, está sin estrenar. Claro, eso deja mucho también como por pensar dentro del tintero, ¿no? Pero hablemos entonces de la Gaudium et Spes, que es una constitución pastoral que sale de ese Concilio Vaticano II. ¿Por qué se llama así y de qué trata esta constitución? En el Concilio Vaticano II hay 3 clases de constituciones. Tenemos la constitución dogmática sobre la divina revelación, o sea, la palabra de Dios, Dei Verbum. La constitución doctrinal apostólica, que es la Lumen Gentium, y la constitución pastoral, que es como la más práctica, diríamos. Es menos doctrinal y más pastoral, más para la gente. Exacto. Y tenemos la constitución de la Sagrada Liturgia, que se llama la Sacrosanctum Concilium. De los nombres se deben a las primeras palabras de cada documento. El Concilio Vaticano II empezó con la primera constitución apostólica sobre la Sagrada Liturgia. El Papa Juan XXIII fue un hombre que pensó muy bien y dijo: renovando la liturgia de la Iglesia, se renueva toda la Iglesia. Y miren, se abrió las puertas. Fue la manera de empezar a ver toda la problemática de la Iglesia a través de todos los grandes documentos. Para no extendernos mucho en esta cuestión, pues hoy, más que todo, como decía Marcos, vamos a iniciar, a abordar un poquito esa constitución Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo de hoy. Para que ustedes vayan entendiendo, es importante que ustedes sepan en qué se fundamenta la Iglesia para su misión apostólica, para la evangelización. La Iglesia no está como inventando una cosa, la otra, o viendo cuál es la moda del mensaje, de la doctrina. La Iglesia siempre se ha fundamentado en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza, en la pastoral, diríamos, del Evangelio. Y esa misión apostólica se va por todo el mundo, a través de todos los siglos. La misión de hoy de la Iglesia es la misma de los apóstoles, en tiempos distintos, en condiciones diferentes, en medio de muchas ideologías, en medio de muchas maneras de pensar, pero el mensaje de la Iglesia siempre es el mismo. Lo importante sí es cómo predicar, cómo aplicar el Concilio Vaticano II en la Iglesia de hoy, en tiempos tan difíciles, en cambios tan profundos y tan continuos, y que para que la Iglesia aparezca como una institución sagrada que orienta a los hombres a la salvación y para al hombre de hoy. Alguien me decía por fuera del programa, tal vez como dato curioso, que las Eucaristías hasta antes de esta constitución se hacían en latín y que luego empezaron a realizarse en el mismo idioma de los feligreses, permitiendo también un poco, digamos, esa apertura y del conocimiento, digamos, como permitiendo que el feligrés pudiera participar más vivamente del acto litúrgico. La constitución Gaudium et Spes empieza en su primer párrafo más o menos de esta manera. La comunidad cristiana está integrada por hombres que, reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre y han recibido la buena nueva de la salvación para comunicarla a todos. La Iglesia por ello se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. Luego menciona que los destinatarios de la palabra conciliar son todos los hombres. Ahí resulta la pregunta, ¿por qué no solamente los católicos? Porque es más universal. Sí, y ahí viene el nombre de Iglesia Católica, porque católico es universal, a todos.
y el mensaje de Cristo es para todos los hombres y mujeres de buena voluntad, todos absolutamente. Y por eso en algún momento se sectorizó algo la iglesia como al grupito de los que creen, pero el mensaje es para todos los de buena voluntad que abren el corazón a la trascendencia, que abren el corazón a ese ser superior, ese ser que le ha puesto en el corazón una ley de amor. Es Dios que pone esa semilla en el corazón de cada ser humano. Por eso es para toda la humanidad. Continuando en ese primer párrafo, la Constitución dice que la Iglesia tiene la misión de dar testimonio de la verdad, existe para salvar y no para juzgar, para servir, no para ser servida. ¿Qué significa esto? ¿La Iglesia está al servicio del hombre? La Iglesia es siempre para servir. El servicio de la Iglesia, ¿cuál es el servicio primero? Mostrar la vocación excelsa, la vocación definitiva, la vocación trascendental. La vida del hombre no culmina aquí. Y ahí en este mismo capítulo se abordan varios temas, lo que es la libertad del hombre, lo que es la dignidad de la conciencia, lo que es el ateísmo, lo que es esa realidad trascendental. Entonces la Iglesia sirve anunciando y dando al mundo de hoy a un sector de seres humanos que no creen, y en cambio la Iglesia muestra el camino de Jesucristo, la trascendencia. El hombre no se acaba con la muerte. Este es un gran dato que trae, porque el hombre tiene en su corazón semillas de eternidad. ¿Quién le responde? ¿En las ciencias de este mundo? No le responden a esa vocación de trascendentalidad del hombre. Y en cambio, ¿quién? Jesucristo, y la Iglesia, que sigue anunciando, le muestra esa otra dimensión de vida eterna, porque en Cristo así lo tenemos. Bueno, antes de continuar, yo quisiera leer un poquito de lo que nos presenta esta exposición preliminar de la Constitución Gaudium et Spes, que la resume como una verdadera metamorfosis social y cultural que vive el mundo y que redunda también de cierta manera en la vida religiosa. Nos habla de que el hombre nunca en la historia había tenido tantas riquezas y tanto poder económico, pero sin embargo hay mucha desigualdad todavía. Nos habla de que todavía hay tensiones políticas, sociales, económicas, raciales, ideológicas, y que en cualquier momento podría estallar una guerra que podría acabar con el mundo entero. También nos habla de cómo el espíritu científico modifica profundamente el ambiente cultural y la manera de pensar de los seres humanos, cómo hoy en día tenemos la posibilidad de socializar tanto, es decir, la globalización. Ahora pues prácticamente podemos conectarnos en cualquier parte del mundo con todo el mundo, y cómo el espíritu crítico nos ha llevado de pasar como de la superstición, digamos, a tener un poco más de criterio con nuestras creencias, pero también como a vivirlas de una manera mucho más profunda y personal. Digamos, como al tener ese sentido crítico, buscamos una nueva manera de conectarnos con Dios. Pero por otro lado también sigue habiendo mucha hambre en el mundo, siguen pues los humanos buscando una vida plena, una vida libre. Y esta partecita nos cita que bajo la luz de Cristo, imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, el concilio habla a todos para esclarecer el misterio del hombre y cooperar en el hallazgo de soluciones que respondan a los principales problemas de nuestra época, pero también a los interrogantes más profundos de la humanidad. Digamos que esto podría ser como la introducción o incluso la conclusión de este programa, pero también aquí surge la pregunta: ¿significa esto que la Iglesia tiene el deber de modernizarse, pero sin perder su misión, que es anunciar a Dios? La Iglesia siempre estará actual y estará en plena función de su misión en la medida en que sea fiel a su mensaje salvador, que es el Evangelio, la doctrina de Jesucristo. Ahora, el problema
¿Qué piensa la iglesia ante esas realidades de hoy que tú acabas de decir? En medio de esas realidades adversas, contrarias, la iglesia en su mensaje tiene la respuesta y la luz apropiada para cada cultura, para cada civilización, para cada hombre. Nunca, nunca habrá contradicción entre ciencia y fe. Nunca habrá contradicción entre la verdad y el evangelio. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene esa misión precisamente de aclarar las situaciones, de dar el mensaje apropiado en cada momento y en cada circunstancia. No vamos lejos. ¿Cuál es el papel de la iglesia, por ejemplo, hoy en Colombia, ante esta situación de hambre, de peste y de guerra? El mensaje de la iglesia es muy claro, que no puede ser distinto al del evangelio. La convivencia, la fraternidad, la reconciliación son mensajes que tienen vida, que tienen fuerza. La iglesia invita y llama a todos los hombres a estos mensajes precisamente para ver cómo tenemos que cambiar y cómo tenemos que vivir hoy en realidades de fraternidad y de solidaridad. Todas estas situaciones que estamos viviendo hoy son precisamente el retiro, como que no se tiene en cuenta el evangelio, como que no se tiene en cuenta los mandamientos de Dios. Y entonces viene toda esta situación. La iglesia está en pie y está en medio de los hombres, dando su mensaje salvador y dando el mensaje apropiado para cada circunstancia. Siempre el evangelio tendrá la luz para el momento presente, siempre tendrá las palabras apropiadas para cuestionar la realidad que se está dando en el mundo. Entremos ahora en materia del primer capítulo de la Gaudium et Spes, que es la dignidad humana. ¿Cómo definir la dignidad humana? La dignidad humana viene de que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros participamos por la voluntad, por la inteligencia de esa dignidad suprema de Dios, que Dios es la suprema inteligencia y nos participa de ella. Nuestra identidad, nuestra dignidad viene de allí, de que somos creados por Dios y creados libres, inteligentes, con razón, la razón del hombre. La inteligencia, eso marca su dignidad. Dios es la suprema inteligencia, digámoslo así, dicen los filósofos, y el hombre participa de esa inteligencia. La inteligencia del hombre que ha llevado hoy, como decíamos ahora, a tantos progresos, a tantos éxitos, a tanto confort. La inteligencia que da razón de tantas cosas. Pero cuando la inteligencia corta el hilo con la trascendencia y cree que todo lo explica, entonces se pierde la dignidad. ¿Por qué se pierde? Porque no hay trascendentalidad, no hay respuesta a las cosas más profundas del ser humano. Si hoy las sociedades con más desarrollo, pero han cortado el hilo con la trascendencia, se ha visto en las encuestas. ¿Dónde están los mayores índices de suicidio? En los que todo lo tienen, en los que tienen una capacidad económica más grande, donde han alcanzado tantos proyectos y tantas cosas a través de la ciencia, pero que después de esta vida ya no tienen un más allá, que todo acaba acá. Ahí es donde está ese corte, donde no funciona la dignidad que tiene su trascendencia. Todo aquí terreno, por eso es tan importante esa dimensión espiritual, la dimensión del evangelio, que nos da un sentido a la vida eterna, mientras que el mundo, con sus proyectos, con sus cosas, cortando la dimensión de Dios, no tiene sentido después. Con la muerte acabó todo. Para el creyente no. En cuanto a la dignidad, esta dimensión en todos los seres humanos es igual. Todos los seres humanos, creyentes o no creyentes,
son personas dignas. En eso somos iguales todos los hombres. No podemos decir que el presidente de Colombia es más digno que un niño que nació hoy. Tienen la misma dignidad porque son personas humanas. Es la dimensión con la cual nacemos con toda la verdad. Todos somos dignos. Todos venimos de Dios. Todos tenemos esa realidad. Somos distintos en muchas otras cosas. En sabiduría, en talento, en capacidades. Pero en dignidad, todos somos iguales. Un niño recién nacido es digno. Una persona enferma que ya no sirve para nada es digna. Y esa dignidad es la que la Iglesia defiende, es la que la Iglesia proclama, porque es la manifestación de que todos somos hijos de Dios. Esta Constitución también nos introduce a un concepto que es el concepto del pecado y de cierta manera lo explica como el no reconocer a Dios como principio y fin del mismo hombre. ¿Qué podemos entender por esto? Sí. ¿Qué es pecado? Es decirle no a Dios. El pecado es cortar toda relación con Dios. Y por eso aparece el ateísmo, aparecen todas estas formas de negación de Dios. Claro que el pecado viene desde la creación misma. Recordemos el relato en el Génesis. Dios los creó, hombre y mujer, libres, felices, y les dio libertad, pero la libertad absoluta solo la tiene Dios. Dios les dijo, pueden comer de todos los árboles del jardín, menos de este. Por decir, tienen gran libertad, pero no libertad absoluta. Hay una limitante. La libertad absoluta solo la tiene Dios. Pero el hombre allí desobedeció y entonces la desobediencia, el decirle no a Dios, desde allá, ese es el pecado. Y desde allá hasta hoy, el hombre le sigue diciendo no a Dios en muchas cosas y por eso el pecado está vigente en el ser humano. Cuando el hombre le dice no a Dios. Hace un momento el Padre Jesús Antonio nos decía que tanto creyentes como no creyentes somos personas dignas y dice esta Constitución que todos los bienes terrenos deben ordenarse en función del hombre, que es centro y cima de todos ellos. ¿Significa esto que cualquier actividad humana debe respetar los derechos humanos y la dignidad de las personas? Cualquier actividad, por supuesto, debe respetar la dignidad humana, cualquier actividad debe respetar los derechos fundamentales, que esos derechos fundamentales son derecho a la vida. Si no hay vida, no hay ser humano, no hay dignidad, no hay nada. Entonces, la vida se debe respetar, la libertad, y fijémonos hoy, mensajes de la Iglesia para este momento que estamos viviendo. En primer lugar se pide respeto a la vida. En marchas, en todas circunstancias, ya desde la Biblia, el concilio, respeto a la vida, ahí está la dignidad humana, respeto a la libertad, libertad del ser humano. Dios nos ha creado libres y ahora se están restringiendo las libertades. Por ejemplo, la libertad de moverse libremente por una nación. Vemos que se está quebrantando esa libertad, un derecho que tenemos. Entonces, lo que es la vida, lo que es la libertad, son aspectos que van intrínsecos a la dignidad humana. Y cuando no se respeta eso, no se respeta la dignidad humana. Y ahí estaría el pecado en todo lo que atenta contra la vida es pecado. Todo. Es pecado el hambre. El hambre es pecado. Me parece muy grave sitiar una ciudad por hambre. Imagínense que han sido épocas muy negras en la historia de los hombres. Sitiar una ciudad por hambre. ¿Por qué? Porque es un atentado contra la vida. En estos días, decía un gran mandatario, sí, bueno, está bien mentarlo, la alcaldesa de Bogotá decía
la víspera del primer paro nacional. Las marchas son atentados contra la vida. Eso es cierto. Eso es cierto. Porque ahí hubo muertos, ahí hubo gente aporreada, ahí no se respetó la vida. Por consiguiente, hubo pecado. Ir hoy contra la salud es pecado. Todas estas situaciones que crean caos va contra la integridad humana. Y ahí es donde viene precisamente el gran problema que estamos viviendo en este momento. Quiero hacer una claridad en eso. Las marchas en sí, pues, no son pecados, sino que las marchas violentas, las marchas vandálicas, aquellos que marchan pacíficamente es un derecho y está bien que lo ejerzan, pero pacíficamente. Las marchas violentas, y no son todas las marchas ya, pues ese es otro problema que no es desde ahora, pero pues decir que donde hay vandalismo es el pecado, el atentado contra la vida, decía el padre, sitiar un pueblo porque no tiene comida, que lo está dejando morir de hambre, eso es pecado. Sitiar un pueblo y que no le dejen llegar las medicinas, el oxígeno, eso es pecado. Sitiar un pueblo y que no puedan salir a una consulta médica, que no pueda ir a una diligencia urgente, es un pecado, porque está restringiendo derechos fundamentales del ser humano. Pero claro que aquí, que quede claro que decimos el derecho a la marcha y a salir pacíficamente, eso está bien, hay que hacerlo, no es pecado. El pecado es cuando se introducen allí gente ajena a los que marchan libremente reclamando sus derechos, pero gente ajena que aprovecha esos grupos para hacer su vandalismo. Bueno, yo no quisiera, pues, como, digamos, como introducir un debate aquí político, Sí, pero también quisiera como dejar un poco la reflexión de que muchas veces son los mismos gobiernos los que atentan contra la dignidad humana en el sentido de que, por decir la corrupción, muchas veces la corrupción impide que muchas familias, que muchos niños o que inclusive muchos departamentos enteros tengan, como decía el padre ahorita, acceso a la comida. Es decir, el hambre en ese sentido es pecado porque la corrupción muchas veces nos está negando a muchos colombianos y a muchos otros, digamos, seres humanos alrededor del mundo la posibilidad de acceder a nuestros derechos humanos y a la dignidad, que es precisamente de lo que estamos hablando en este momento y que es como el valor fundamental junto a la vida que la Iglesia propone respetar. Exacto, sí, porque la Gaudium et Spes mira esa situación concreta. El hombre, su dignidad, y su dignidad es todo, respeto a la vida, a la libertad, respeto a todo respeto a su conciencia. Hay un número, dice la dignidad de la conciencia humana, que ese es el número 16 de la Gaudium et Spes, donde es tan importante respetar la conciencia de cada uno, respetar su dignidad. Una conciencia bien formada respeta la vida y respetar la conciencia. Eso es importante en la dignidad de todo el ser humano. Precisamente, encaminémonos a hablar del tema de la conciencia, pero también relacionémoslo un poco con la ciencia. Y es que esta Constitución nos dice que la Iglesia no está en contra de la ciencia y del conocimiento siempre y cuando se respete la dignidad. Y entonces ve la inteligencia como un instrumento regalado por Dios para acercar a los hombres al conocimiento y a la construcción de un mundo mejor. En un programa anterior en el que hablábamos de Pentecostés, llegábamos como un poco a la conclusión de que sabiduría e inteligencia no son lo mismo, porque inteligencia es como la capacidad de hacer las cosas, sean para bien o sean para mal, hacerlas de manera eficaz, pero la sabiduría es como orientarla al bien y no al egoísmo. ¿Significaría la Iglesia que dentro de esta Constitución está de acuerdo dentro de ese concepto? Ahí la Constitución está diciendo, la inteligencia viene de Dios y Dios nos la ha dado. Y ahí participa, ahí está la dignidad del ser humano.
una inteligencia para buscar el bien del hombre, para buscar su desarrollo, para buscar su bienestar, una inteligencia para crear un mejor medio de vida, una inteligencia para el hombre participar del acto creador de Dios. Dios es creador y el hombre colabora en la creación de Dios por la inteligencia que Dios le da. Y esa inteligencia debe llevar a descubrir a Dios en las cosas creadas, a descubrir a Dios en la naturaleza. El problema es que el hombre hoy se ha empoderado tanto de la inteligencia y cree que la inteligencia es de él, que no le viene de Dios, y entonces ya viene a negar a Dios, no reconoce que Dios le ha dado esa inteligencia, sino que la inteligencia es de él y que ha sido un proceso de la evolución y que ha llegado a ser inteligente y que él mismo es el Dios por su inteligencia. Entonces ese es el pecado y donde el hombre pierde su dignidad, cuando la inteligencia que Dios le da corta con la dimensión de Dios. Entonces es cuando viene después el ateísmo. Teniendo en cuenta eso, entonces se introduce el concepto de conciencia moral, que es el que nos determina, o digamos, tenemos la capacidad de determinar qué es bueno y qué es malo. Dice la Constitución: la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. ¿Significa esto que Dios vive en nuestra conciencia moral? Dice San Agustín: buscaba a Dios fuera de mí, cuando en realidad Dios estaba muy dentro de mí. Dios está en el corazón, que se equipara también a la conciencia. La conciencia es ese sagrario más íntimo del hombre, donde Dios le habla, donde Dios le dice que debe hacer el bien y evitar el mal, donde Dios le dice cómo debe conducir su vida. La conciencia es ese lugar donde Dios habla y viene una conciencia bien formada, una conciencia recta, porque hay deformaciones de la conciencia, hay conciencias escrupulosas, hay conciencias laxas, hay conciencias erróneas, y una recta conciencia es garantía de haber una buena comunicación con Dios, porque ahí es donde se escucha a Dios. Pero cuando la conciencia se enferma, entonces se corta la relación con Dios. En ese orden de ideas, somos los humanos los que elegimos y dejar que Dios habite en esa conciencia. Siempre es el ser humano el que le cierra la puerta a Dios. Dios siempre está ahí, tocando a la puerta, porque Dios no derrumba puertas, respeta la libertad y está tocando, esperando que le abramos. Y es el hombre el que saca a Dios de su vida, saca a Dios de su conciencia, por hacerse él el mismo Dios. Lo hemos visto en la historia, mirar la filosofía. ¿Qué decían a estos filósofos ateos, por ejemplo, Feuerbach? ¿Qué decían? Dios es la creación que yo hago, es la proyección de lo que yo debo ser y lo proyecto por allá en un ser superior, pero ese soy yo. Entonces, Dios es una invención del hombre. Ahí es donde viene ya todos esos otros fenómenos que va a abordar la Constitución, lo del ateísmo. De esta manera entonces logramos como hacer un análisis bastante interesante y creo que podemos concluir tranquilamente de que buscar a Dios es un acto que se resume en un acto personal y que depende de nosotros mismos. Si nosotros, digamos, le cerramos la puerta, pues entonces es ahí cuando no vamos a tener esa capacidad de discernir si lo que estamos haciendo en realidad ayuda a los demás, hace el bien o es simplemente por un interés egoísta. Hay algo también muy importante que para terminar y que valdría la pena. Dios, como decía el padre Norberto, siempre está dentro de nosotros, decía San Agustín. Dios acontece en mí. Eso lo sabemos todos y todo el mundo predica eso. Lo importante es tener esa conciencia de que Dios habita en mí. Dios actúa en mí.
todo lo que yo hago, todo el bien que hago, es la acción de Dios en mí. Desterrar a Dios, quitar a Dios, prescindir de Dios, o tener a un Dios que no sirve para nada, que no se necesita, es una forma de ateísmo, donde el hombre, sin esa visión, sin esa experiencia, está al oscuro, y por eso salen todas estas ideologías y todo este mundo de cosas que muchas veces no tienen sentido. Así es, hay quienes consideran que la religión, la iglesia o el creer en Dios limita nuestras libertades. En el próximo episodio vamos a hablar entonces un poco de qué es la libertad según esta Constitución Gaudium et Spes, y también nos vamos a adentrar un poco a las raíces del ateísmo y cómo se ve el ateísmo desde la iglesia. A ustedes televidentes, muchísimas gracias por sintonizarnos y nos vemos en 15 días con esta temática tan interesante.